Eran los años 50. En los más aristocráticos jack clubs y en los salones de los clubes fraternales de negros pobres, se bailaba los sábados por la noche, los domingos en la tarde, algún que otro día entre semana y en cualquier fiesta que viniera a propósito, algunos días más o menos señalados. Eran los tiempos del mambo y del cha-cha-cha, los del conjunto Casino y la orquesta Riverside, de frecuente presencia en las sociedades de blancos ricos y de clase media. Eran también los tiempos de la América, la Aragón, Chapotín, cuya presencia no era tan frecuente en esas sociedades, pero sí en las otras y en los jardines de la tropical. Eran los tiempos del Beni, el más universal, desenfadado e informal, irreverente y maravilloso. Eran también los tiempos de los boleros de Lucho Gatica y los susurros de Nat King Cole para bailar un poco más pegados. Y eran los tiempos del rock and roll, aquel de Elvis Presley, pero aún más, aquel de Bill Haley y sus cometas. Del mismo modo en que la música cubana no sería la música cubana sin un proceso interminable y hermosísimo de contaminaciones, entre las cuales la influencia de la música y los músicos norteamericanos ha sido decisiva, los bailes populares cubanos no serían lo que son sin esas múltiples, también interminables y hermosísimas contaminaciones. Sin tener que llegar a las raíces, apenas unas generaciones antes, en los salones, se solía alternar los cubanísimos sones y los no menos cubanísimos danzones con los boogie boogies y los begins de Glenn Miller, Benny Goodman y algunas otras estrellas de la era del swing, antes de que reventara la conga final que podía llegar hasta la calle. El Casino Deportivo de La Habana fue uno de los clubes más famosos de la ciudad en aquella década de los 50. Si bien no era accesible para toda la población, tampoco era de los más exclusivos. Su construcción se realizó como parte de un verdadero complejo de edificaciones que se alzan en el litoral habanero, exactamente en la primera avenida, entre las calles 0 y 10 en el barrio de Miramar, y comprendía el Hotel Rosita de Ornedo, el Casino Deportivo y el Teatro Blanquita, nombre que homenajeaba a Blanquita Amaro, una famosa vedette cubana de aquellos tiempos. Todos eran propiedad de un acaudalado hombre de negocios que acostumbraba a ser noticia casi permanente en los medios, incluidas no solo las crónicas sociales, sino las páginas de la farándula. Uno de los elementos que hicieron del Casino Deportivo de La Habana un club de moda en los 50 fue su vínculo con la actividad deportiva y el partido que supo sacarle a la propaganda que de ello se derivaba. A diferencia de otros clubes exclusivos en que era común la práctica del baloncesto, en el casino se jugaba sobre todo voleibol, un deporte que se practicaba mucho más en los terrenos deportivos de barrio. Algunos de sus jugadores llegaron a integrar los equipos nacionales que compitieron en Juegos Centroamericanos. Fue aquí, y en esos finales de década, donde algunos jóvenes socios comenzaron a esbozar aquella moda que luego se llegaría a convertir en una pasión nacional: la rueda de casino. El Casino Deportivo de La Habana pasó a ser en los primeros años de la década de los 60 el Círculo Social Cristino Naranjo, flanqueado por el edificio Sierra Maestra y el Teatro Karl Marx, el mayor teatro de Cuba, sede de importantes eventos nacionales e internacionales. Podrá parecer irreverente,
El Círculo Social Patricio Lumumba tomaba su nombre de un líder africano, fundador de la República del Congo. Una instalación costera con varios salones interiores, algún restaurante, varias cafeterías y un impresionante salón al aire libre en cuyo centro una gran rosa náutica te recuerda que estás allí, a unos pasos del Mar Caribe. Antes de los 60 fue el Miramar Yacht Club y como es fácil adivinar por su nombre, era lugar de yates y otros atributos de la gente que tomaba Quinta Avenida, doblaba por 92 y cuando casi tropezaba con la instalación, al llegar a Tercera, le entregaba el carro del año al parqueador, siempre atento a esas llegadas. Luego, ya lo decíamos, fue el Círculo Social Patricio Lumumba y fue la sede alternativa, el refugio de las ruedas que emigraron del casino cuando las matinés fueron desapareciendo allá. Se dice que hubo muchas más ruedas aquí, que fueron también mayores, que una rueda bailaba dentro de otra rueda. Hubo muchas leyendas. Los recuerdos parecen contradictorios. Su nombre dejó de ser un homenaje oficial. Desde entonces, la gente empezó a decirle simplemente el Patricio. Podrá parecer irreverente, pero cuando incluso ha tenido otros nombres, la gente sigue diciéndole el Patricio. Así, familiar, cariñosamente. Bueno, empecé con las inquietudes del baile con la propia familia mía, ¿no? Los tíos, mis padres. Y me fui incorporando a partir de los 13 años, 14 años. Me empecé a acercar a los grupos del barrio que iban yendo a los distintos círculos, a los Curros Enrique, a la Costa de Cojímar, a la Mar. Y ya finalmente el Patricio, que fue donde ya la rueda tenía otras características. Ya habían amigos que venían del casino deportivo con mucha más experiencia. La rueda estaba conformada cuando yo llegué, como en el año 64. Comenzamos a bailar por primera vez en el Patricio. Esos recuerdos los tengo muy vigentes todavía. Y tenía apenas 14 años. Estaba rodeada de una cantidad de amigos y de amigas que todos los domingos íbamos a la matiné a las 4 de la tarde. Yo ingreso en el casino en el año 56. Me tuve que empezar a adaptar al baile casino, a aprenderlo porque no todo el mundo bailaba casino. Ya en el 57 ya estaba ducho ya en el casino bailando y hacías mis ruedas. Dentro de esos amigos tenía a un amigo muy especial, a Joaquín Roche, el oso, quien dirigía esa rueda como es natural. Bueno, en el año 59 empecé a bailar en la Feria de la Vaca, en el curro, en Las Águilas, Mariano Social, la Tropical, los Jardines de la Tropical, en muchos lugares de La Habana. Me incorporo en el Patricio en el año 62. Y de ahí, bueno, comienzo a hacer cosas con el casino. Habían dos ruedas, la grande, la chica. La rueda grande, tú sabes que era mucho más exigente, éramos muchas parejas. Prácticamente se sentía solamente la música y la voz de que mandaba. Normalmente mandaba Rosendo, mandaba Juanito, mandaba a veces otros compañeros, pero normalmente eran ellos los que mandaban esa rueda grande. Era muy exigente, el que se equivocaba tenía que salir rápidamente y solo porque si no lo sacaban. Que bailaron personas de todas partes de Cuba, que llegó a tener inclusive 82 parejas en esa época. Yo le calculo entre unas 200 y 300 personas. Llegamos a tener una rueda tan enorme que casi llegamos a tener 100 personas en esa rueda. En dos ocasiones Rosendo me sacó de la rueda. Me equivoqué bailando al inicio. En fin, tratábamos de buscar una pareja fija. Había muy buenas bailadoras, muy buenos bailadores. Bueno, en ese tiempo tocaba la orquesta Tomé y la orquesta Cardoso. Y los bailables eran de 5 de la tarde a 8 de la noche. En la rueda chiquita había un poco más de
de facilidades, normalmente la dirigía el Oso. Y era exigente, pero no era tan complicado como la Rueda Grande. La Rueda Grande era otra cosa, digamos que era la graduación de bailar en la Rueda del Patricio. Ya íbamos adquiriendo más edad, más madurez, y entonces íbamos a Cojimar, que fue un lugar también muy importante porque ahí pudimos disfrutar mucho de Rumba Habana, de Roberto Fá, que eran orquestas que casi que son patrimonios nuestros, y casi no, son patrimonios, pero además tenían una calidad extraordinaria y nosotros nos sentíamos tan bien. Casino era una sociedad casi familiar, era una segunda casa. Casi todos los días después del trabajo, 4, 5, 6 de la tarde, íbamos al casino, estar un rato hasta las 9 de la noche, más o menos, que cerraba a 10 de la noche. Los sábados pasábamos el día en la playa, bailábamos en la Victoria del lado del bar, otra Victoria que había por la piscina, se hacían rueditas, se bailaba entre pequeños grupos que habíamos. Bueno, dicen que la Rueda del Oso es la más popular de todos los tiempos de Cuba porque bailó gente de todas partes de Cuba, de todos los lugares, los becados de Marianao, gente de las villas, de Oriente, de todas partes. Y fue la rueda más grande porque llegó a tener inclusive 82 parejas, 100 parejas en distintos bailables, inclusive aquí mismo en el Vedado Tenis. Este bailable los domingos era muy recto, había que ir en Guayabera, donde traje cuello y corbata, Guayabera con lacito, que cogíamos la servilletica con un gancho de la compañera y nos los poníamos aquí. No se podía apretar con la enamoradita porque te enfocaban con un reflector enseguida y 2 veces que te enfocaran te quitaban el carnet por un mes. O sea que es un club bastante estricto, bastante recto. Yo veo ahora que las ruedas no son las actuales, no son fáciles de que alguien pueda llegar a bailar. Si son ruedas para bailarines y no para bailadores. Las ruedas de bailadores llega cualquiera, 2, 3, 4 pasillos que te aprendes, puedes bailar. Y no tienes que ser de la misma rueda de Marianao para bailar, porque con nosotros bailaba gente de Diezmero, de Marianao, de Luyanó, en fin, de Santo Suárez, de todos los barrios. Para decir fundadores, estamos hablando siempre del Casino Deportivo La Habana, estamos hablando del Patricio Lumumba y estamos hablando de los Curros Enrique. ¿Por qué estos 3 lugares? Porque fueron los lugares, uno donde se creó, con un grupo muy pequeño de gente, en el momento de que el Casino Deportivo se convierte en el Círculo de los Becados, hay casi como una especie de comparsa que pensamos que teníamos que buscar otro lugar y ahí nos vamos al Patricio Lumumba, que fue el segundo lugar en la playa. Estoy hablando siempre de los domingos en la tarde. Pero también en este casi tiempo, yo no recuerdo ahora si todavía bailando en el casino, creo que sí, hay un círculo de barrio, los Curros Enrique, que está ubicado en Rabí y Santo Suárez, en la misma esquina, que empieza los sábados por la noche a hacer bailes populares. Esto surge en el Casino Deportivo de La Habana, ahí, lo que es hoy el Cristino Naranjo, al lado del edificio Sierra Maestra, muy cerquita de Carlos Marx. Ahí hay un pequeño grupo inicial que ni siquiera sin proponérselo, o sea, yo no creo que hubo una propuesta de decir vamos a hacer un tipo de baile o vamos a inventarnos unos pasos. Fue casi una cosa que surge tan espontáneo como es espontánea la diversión. Y ya después de la revolución empezamos sí a vincularnos. Crece un poquito la rueda porque siempre hay gente que ya no eran socios, de esos socios exclusivos. Pudiéramos decir también que no es un estilo que surge a partir de la propuesta musical o de una propuesta musical, ni de una orquesta. Pero el rock and roll tampoco se puede olvidar. O sea, el rock and roll estaba ahí. Y fíjense ustedes estos elementos que yo siempre digo, de que hay una especie de movimiento de péndulo entre el hombre y la mujer, tiene mucho que ver con el rock and roll. De las evoluciones del rock and roll, de las cargadas que se hacían. Los pasos, por supuesto, no son iguales, ni la música no tiene nada que ver. Pero todo eso que al final nos fue llevando al casino tuvo necesariamente una actitud muy positiva de todo el fenómeno que estaba pasando con el rock and roll, nacionalizarlo. Eso yo creo que sí es importante porque de hecho tiene toda la influencia del rock and roll, los movimientos, la figura, pero con la música cubana e inventándose pasos
que no necesariamente tenían que ver después directamente. Se fue complejizando e incluso la manera de bailar casino, en mi opinión, es hasta más compleja de la manera en que la gente bailaba el rock and roll. La manera de bailar casino es una manera en pareja, ya sea cerrada en posición de pareja o sea abierta en posición de botinó. Pero solamente eso, el casinero solamente se suelta, o bien porque la figura lleva que se suelte para dar una determinada vuelta, un semigiro, una caída, una entrada, o bien para florear, que es otra de las cosas que se ha perdido bastante. Menos mal, estamos viendo que una gente por ahí que está empezando a florear, que chévere, porque eso es lo que demuestra el virtuosismo. El floreo no es más que la omisión de determinados tiempos con los pies, pero tú caes a tiempo, siempre le entra a la mujer a tiempo. Pero siempre unos compasitos, no es de que el casinero baila suelto. Lo que pasa es que las orquestas en realidad no son de las orquestas de ahora, ni siquiera de las más populares. En ese tiempo, por ejemplo, los hermanos Castro. Sí, Benny Moré, por supuesto, imprescindible. Benny estaba y la gente bailaba con el Benny, incluso ya fuera del casino deportivo. El Club San Carlos, por ejemplo, que es de la prehistoria. Hay de las grandes orquestas, que te voy a decir, Estrella de Chocolate, está Sensación, está la Orquesta Aragón, está Riverside, por supuesto, la orquesta de Benny Moré, como ya dije. Rumba Habana, que fue otro de los conjuntos de Roberto Fá. Porque el hecho ya de considerarse uno bailador no es que uno se circunscribía a un solo lugar. Domingo por la tarde era casi obligado que terminábamos en el casino o después en el Patricio y nos íbamos para otro lado. Ahí era la tanda corrida. Y por supuesto se bailó en la Tropical, se bailó en Tropicana. O sea, se bailaba donde quiera. O sea, era la Polar, que era otro de los salones también de moda en el momento. Cada vez que uno se enteraba que había una fiesta, aunque fuera hasta privada, uno hacía todo lo posible hasta por colarse. El problema era seguir bailando. Pero no se bailaba de esta manera. Casi nosotros éramos un foco. Donde quiera que llegábamos y nos poníamos a bailar, era prácticamente que la gente se quedaba en una expectativa extraña, porque ahí había una nueva manera de bailar. Que la gente no bailaba así, la gente bailaba suelto normalmente. Cuando oigo decir por ahí que yo bailo la salsa, me quedo un poco así, porque cuando los veo bailar me doy cuenta que no están bailando la salsa, están bailando el casino. En todo caso es lo contrario. En todo caso, la manera de bailar el casino y la manera en que se hacen las figuras, los movimientos, el floreado, es lo que ha determinado, ni siquiera influido, la manera de bailar la salsa.